¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Cuando ustedes vean este video, se esperaría, cuando lo estén viendo, un servidor va a estar en una comunidad en donde no tenemos acceso a Internet, visitando a algunos hermanos que requerían mi presencia este día martes. Así que no quise, por supuesto, perder la oportunidad de comunicarme con ustedes, porque además me corresponde hacerlo porque es la clase. Así que aprovechen este periodo también a través de este video. Y obviamente, también, si es posible y lo desean hacer, oren por un servidor para que podamos ir y venir bien de esta comunidad, podamos regresar con bien a la casa y seguir con las actividades de este día martes. En el ministerio así pasan las cosas, ¿cierto? Hay muchas cosas que hacer y a veces las salidas tienen más duración que otras, algunas, y al fin de cuentas, pues hay que organizarse y todo esto para que las cosas salgan dentro de lo humanamente posible lo mejor, pero con la ayuda de Dios, por supuesto, también eso es una realidad. Él nos da la capacidad para poder hacer las cosas en esa sintonía, en esa dirección. Así que gracias por sus oraciones y también gracias por la atención que van a prestar seguramente a este periodo de clase. Vamos a pedir a Dios que nos ayude para aprovechar el tiempo. ¿Está bien? Oremos. Dios bendito, vamos a iniciar este momento de clase. Seguimos estudiando acerca de la Torá, acerca de tu enseñanza. Que el Espíritu Santo haga posible que este momento sea de utilidad. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, quiero felicitarles por el esfuerzo que hicieron todos en su trabajo, en su tarea, la cual me enviaron por correo la vez pasada. Les agradezco que también hayan tomado en cuenta las observaciones que les puse a varios de ustedes. Y recuerden que estamos aprendiendo y en el proceso de aprender, pues a veces no salen las cosas lo mejor posible la primera vez, pero hay que seguir intentándolo. Y cuando se hacen algunas observaciones, por lo menos esa es mi intención, la idea es que ustedes puedan mejorar y puedan poner más atención en algunos aspectos o mejorar en algunos aspectos en la siguiente ocasión, porque de eso se trata el aprendizaje. Si no nos sale bien, intentarlo nuevamente para que se mejore el entendimiento, la comprensión o lo que se estaba esperando que en este caso se pudiera plasmar o manifestar a través de esta respuesta que les planteaba en la ocasión anterior. Así que bueno, pues ahí están las actividades. Se las he regresado por el correo. Normalmente así lo vamos a estar haciendo en la mayoría de las veces. Pero vamos a entrar en materia porque estamos hablando precisamente todavía de la estructura de la Torá, cómo está organizada la Torá, y estamos hablando acerca de que hay un quiasmo en toda la Torá. Así que permítame compartir la pantalla para recordar esa imagen que usted le pido, no olvide ya, cada vez que hable, estudie o tenga en mente la composición del Pentateuco o la enseñanza de nuestro Dios, la Torá. Génesis, en esta estructura, compañeros, hace pareja con Deuteronomio. Hay temas en Génesis que van a repetirse en Deuteronomio, por eso es que esto se llama un quiasmo, porque va haciendo parejas, hay paralelismos, ¿ok? El paralelismo es la base de un quiasmo. Si no hubiera un paralelismo, entonces no habría quiasmos. El quiasmo es la unión de varios paralelismos. ¿Qué es un paralelismo? Bueno, es equivalente a lo que significaría la palabra paralelo. De ahí viene, por supuesto. Si yo tengo aquí una calle, la calle Juárez, y la calle Hidalgo está, digamos que enfrente de la otra, van en la misma dirección, bueno, son calles paralelas. ¿Por qué? Porque tienen un mismo sentido. Bueno, aquí Génesis y Deuteronomio son paralelos. En términos ya de estructura decimos hay un paralelismo o algunos paralelismos, es decir, cosas en común que aparecen en Génesis y cosas en común que aparecen en Deuteronomio. Incluso términos que se van a repetir, asuntos que se van a mencionar nuevamente. Por ejemplo, en Génesis, obviamente, se habla acerca de los cielos y la tierra. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando nos vamos a Deuteronomio en la parte final, que sería la contraparte, el paralelo del principio de Génesis, vamos a encontrar que Dios invoca o convoca a los cielos y la tierra como testigos del pacto que está renovando con su pueblo allí en el libro de Deuteronomio, poco antes de entrar a Canaán.
También acá en Génesis encontramos que se habla de bendición. Se le dijo a Adán y Eva que fueran bendición, se les bendijo y se les puso en ese jardín del Edén para que pudieran ser bendición y ellos mismos fueran bendecidos por Dios. Acá al final de Deuteronomio encontramos también eso. Claro, con la condicionante, y acá también había condicionante. La bendición sería siempre y cuando fueran leales, obedientes. Y en Deuteronomio también. Por supuesto, la alusión a la tierra, poseer la tierra, ser de alguna forma dueños de esa tierra o mayordomos de esa tierra en Génesis, viene a ser acá otra vez el recordatorio de van a entrar a una tierra, tienen que cuidarla, tienen que tener atención porque yo les estoy dando esa tierra. Incluso hasta hay en Deuteronomio algunas reglas de cómo cuidar la tierra. Ya lo veremos con más atención cuando lleguemos a esa parte del curso. Por su parte, Éxodo y Números también van a ser pareja, como lo están viendo aquí en el triángulo. A con A, B con B, o sea, Éxodo con Números. Menciono solamente un ejemplo de pareja de temas, de paralelos o paralelismos entre Éxodo y Números. Hay 10 ocasiones en donde el pueblo se revela, 10 relatos en donde el pueblo se revela. Y en algunos casos se dice que tentó a Dios, tentó a Jehová. Fue una especie de rebelión de varios, digamos, una rebelión masiva, en donde estaban quejándose que ya sea por el agua, que les faltaba carne, que iban a morir en el desierto. Estas quejas, si usted busca, son 10, y no creo que sea ninguna casualidad. Son 10 quejas, pero están equilibradas, están colocadas en una parte en Éxodo y la otra parte en Números. ¿Okay? No están las 10 en un solo libro, sino que están equitativamente registradas en historias de Éxodo y en historias de Números. Claro, en Éxodo, ya una vez que van peregrinando, y en Números, pues por supuesto que mientras van peregrinando, porque Números es el que nos da más detalles realmente de esos 38 años de peregrinación, porque realmente el pueblo estuvo estacionado 2 años en el desierto del Sinaí, ¿verdad? Ya peregrinando más en forma fueron 38 años. Eso, lo más detallado de esos 38 años que nos da la Biblia, realmente está en Números. Pero también hay algo de peregrinación en Éxodo, pues ahí se alcanzan a poner algunas de estas rebeliones del pueblo de Israel en contra de Moisés, en contra de Dios, por supuesto, pero no todas en Éxodo, ni todas en Deuteronomio. Una parte está en Éxodo y otra parte está en Números, perdón, Deuteronomio hablamos. Éxodo y Números comparten esas rebeliones del pueblo de Israel. En su momento hablaremos también más de eso. Pero todo esto para explicar que entonces en el pico queda el libro del Levítico. Si fuera una montaña, en la cúspide queda el libro del Levítico. ¿Ok? Levítico no tiene paralelismo directamente con ya ningún otro libro, porque aquí ya se acabó la pareja de Génesis y Deuteronomio, Éxodo y Números, Levítico queda solo. Para resaltar, porque en el centro se ponía que lo más importante. ¿Vamos bien hasta ahí? En el centro se ponía lo más importante, no que lo otro no sea importante, sino lo más importante. A su vez, a Levítico se le puede sacar su centro, porque los primeros 7 capítulos están en pareja con los últimos capítulos, C con C, D con D. Aquí habla de leyes sacerdotales, aquí, también acá, en el 21 y 22. Leyes que tienen que ver con asuntos personales, reglamentos que tienen que ver con cómo portarse en ciertas circunstancias, qué conducta se esperaba de los israelitas en ciertas circunstancias, en ciertas enfermedades. Por ejemplo, aquí vendrá lo de la lepra, ¿okay? La lepra. También lo de la alimentación, Levítico 11, es una ley personal. Pero también acá se va a hablar de esos temas en el 17 al 20. Así que hay un tema en común, por eso se empareja, leyes personales. Pero hay un capítulo, lo que nosotros llamamos capítulo 16, porque Moisés no le puso números a los capítulos, no hizo capítulos, pero el 16 para nosotros, ese ya no tiene otro paralelo, no tiene pareja. Levítico 16 no se compara con el 25, con el 25, con el 22, con ninguno, ni con el 17, y el 17 está aquí. Todos los demás están aquí. El único capítulo que queda solo porque es un tema tan especial es el 16, el día de la expiación.
Compañeros, el día de la expiación es el día, sigue siendo para los judíos el día más solemne de todo el calendario. En términos del gran conflicto, el día de la expiación, por supuesto, también es el momento más solemne. Y de acuerdo a Daniel, no entraremos mucho en detalle ahorita, tú y yo estamos viviendo en ese tiempo solemne. A partir de 1844, a nivel cósmico, estamos ya en ese día de la expiación. Pero regresando al tiempo de Moisés, el día de la expiación era el momento en donde todo lo que haya pasado en el año, en la historia de un año, se borraba lo que tenía que borrarse, lo que se había confesado, lo que se había llevado al santuario, y el pueblo entonces permanecía, por fin ahora sí, limpio delante de Dios. Porque una cosa es que fueran perdonados cuando llevaban su animalito, su cordero, y otra cosa es que fueran limpios. La limpieza era un proceso, como la santificación, no es un solo día. La limpieza era un proceso que tardaba en términos de calendario del pueblo de Israel un año. Había perdón continuo. La limpieza era hasta el final de ese recorrido histórico que ellos llamaban un año. En el ámbito cósmico, al final de la historia, no un año, al final de la historia humana, vendrá también la limpieza final del pueblo de Dios. Cuando acabe el día de la expiación cósmico, el que empezó en el 1844, cuando acabe habrá limpieza del pueblo. Y la consiguiente consecuencia o el consiguiente resultado será la eliminación del pecado, junto con aquellos que se aferran al pecado o con aquel que lo instigó y que lo propagó por todo el mundo, que es Satanás, representado por ese macho cabrío que era eliminado en el desierto. ¿De qué trata entonces la Torá? La Torá trata de muchas cosas y lo vemos así como por pedacitos, ¿no? Pues trata de historias, trata del santuario, trata acerca de Abraham, trata acerca de la creación, trata acerca del pacto, trata acerca... Sí, son temas o conceptos relevantes en toda la Torá. Pero de acuerdo a la forma en la que Moisés ordenó el material, todo esto debe apuntar, como si tuviéramos una especie de tiro al blanco. Han visto esos círculos que tienen varios niveles y en el centro, quien da en el centro es el que va a ganar el premio o lo que esté en competencia, ¿verdad? Hay que darle en el centro. El mayor puntaje se da cuando da en el centro. El centro a donde está apuntando Moisés es el día de la expiación, el día cuando Dios se va a encargar de eliminar para siempre el pecado, el día que Dios se va a encargar de que su pueblo esté limpio, el día que Dios se va a encargar de que su pueblo pueda ver el fin del pecado. Sí, porque ese gran conflicto empezó en Génesis. Ese gran conflicto continúa a lo largo de toda la Biblia. Pero el pueblo tenía que saber que aunque ellos no pudieran ver lo que iba a suceder 100, 200, 500, 1000 años después, esto tenía un fin. Y ese fin se llama: Dios se encargará de eliminar el pecado. Perdón. A eso es lo que apuntaba el Pentateuco o la Torá, hacia el momento en donde se va a acabar ese problema que inicia en Génesis capítulo 3, para ser exactos. Sí, en Génesis 3, en donde también tuvo que morir un animalito para vestir a Adán y a Eva, pero también que se presenta que él se iba a encargar de herir, bueno, ese cordero representando a Cristo en su momento ya, cuando viniera como la simiente de la mujer, heriría la cabeza de la serpiente para eliminarla para siempre. Ya en el día de la expiación eso estaba ilustrado a nivel mucho más didáctico, mucho más gráfico, pero esa es la historia. No solamente perdón, también la limpieza definitiva del mal. ¿Ok? Por eso es que esto es tan importante, porque el Levítico nos lleva a un punto en la historia de la humanidad donde todo va a cambiar. Pero, por supuesto, que también implica cambios en nosotros mismos. Así que el Levítico, entre todo lo que presenta, que la santidad, que la sangre, los sacrificios, lo que se pretende allí es decirnos, todo esto va a acabar porque Dios se va a encargar de eliminar el pecado, el pecado. ¿Está bien? Y eso tiene que pasar a nivel individual, pero también a nivel cósmico.
El pecado no solamente va a ser quitado del santuario, también va a ser quitado de cada persona, cada adorador. Lo veremos con más detalle en el libro de Levítico. ¿Ok? Entonces cerramos con esto lo que es el tema. Pero, por supuesto, muchachos, también el libro del Pentateuco, perdón, también la Torá, que es un solo libro, dijimos, ¿verdad? El libro de Moisés le llama la Biblia, también, por supuesto, resalta algunos temas y como somos o estamos más acostumbrados a ubicar libros, no creo que tenga nada de malo, no creo que tenga nada de malo asociar, por lo menos como un recurso de memorización y de tener una idea general de cada libro, no creo que tenga nada de malo entonces asociar un libro con un concepto, un libro con un concepto. Ya vimos que todo está entrelazado, pero por asuntos de asociar por lo menos rápidamente un libro con un concepto predominante, que yo diría con una parte de la historia que te cuenta la Torah, bueno, se puede hacer lo siguiente. Vean este otro cuadro que les voy a compartir. Todo eso está en el material que les pasé en el documento Pentateuco clase cuadros. Muy bien. Bueno, este no estoy muy seguro que venga allí, pero igual se los paso. ¿Ok? Miren este cuadrito o estos 5 temas. ¿Qué serían? No son los 5 temas, son los 5 libros, si los queremos poner por separado, con algunas de las cosas que te van contando. Por ejemplo, Génesis te habla de un linaje real que fue creado por Dios. Te habla del paraíso perdido, la bendición de las naciones, de Abraham. Acá se va a hablar de la Pascua, del pacto. Sí, son temas que decíamos sobresalen en cada libro. Pero si lo quisiéramos ver como una historia, que cada libro contribuye a esa parte de la historia, lo que te propongo es lo siguiente. Aquí están. El Pentateuco en síntesis. ¿Qué es una síntesis? Pues un resumen, ¿verdad? Así puesto en poco espacio, en pocas palabras. Sintetizamos todo el contenido. Y obviamente eh, no se hace justicia a todo lo que podría abarcar un libro con una línea como aquí, con un renglón. Pero repito, es solamente para tener una idea general. Si usted vas al Génesis, obviamente que lo vas a asociar con inicio. ¿Okay? Inicio, pero ¿inicio de qué? En términos ya de la aplicación, porque también es el inicio de la tierra, ¿no? El inicio de la vida. Pero en términos de la aplicación, es el inicio o el origen de quién? Del pueblo de Dios. Adán y Eva no eran judíos, pero sí eran pueblo de Dios, sus primeros hijos. Tú y yo no somos tampoco judíos ni israelíes, pero somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Entonces, el inicio de eso está en Génesis. ¿Vamos bien? Génesis es inicio, pero ¿inicio de quién? Inicio del pueblo de Dios, el origen de ese pueblo. Ahora, cuando vamos a Éxodo, lo podemos asociar con redención. ¿Por qué no salvación? Uso específicamente redención porque en la Torah la redención es rescatar a alguien, sí, pero pagando un precio, tal como hoy sería, permítame esa ilustración, pagar el rescate de alguien que está secuestrado. Es decir, sería equivalente o parecido a eso. No estamos hablando de que se usaba el concepto de secuestro en la Torah. Me refiero a que si hoy en día una persona es secuestrada, normalmente quienes lo tienen secuestrado o en muchos casos van a pedir un rescate, van a pedir dinero para que esa persona sea liberada. Bueno, el concepto de redención en el Antiguo Testamento implicaba también pagar, especialmente cuando alguien se endeudaba. El libro de Ruth es el mejor ejemplo. Cuando alguien se endeudaba, bueno, había alguien que podía redimir, pero tenía que pagar un precio. Bueno, Éxodo se paga un precio, la sangre de un cordero, ¿se acuerdan? Esa noche que fue puesta la sangre en los dinteles de las puertas, en los postes de la puerta, de las puertas, esa noche fue liberado el pueblo. Tuvieron que morir muchos animalitos que representaban a Cristo, de acuerdo al libro de Éxodo, para que ese pueblo saliera, fuera redimido. Entonces, Éxodo es la redención de quién? Del pueblo de Dios. Génesis, ¿qué es? El origen del pueblo de Dios. Éxodo es la redención de ese pueblo. Pero ahí no se acaba la historia.
El siguiente pedazo de historia que encontramos en el libro, ahora sería de Levítico, si el Levítico tiene que ver con santidad, sed santos porque yo soy santo, va a decir esa frase en varias partes del libro de Levítico. Bueno, ahora sería, por supuesto, la santificación de quién? Pues de pueblo, la santificación del pueblo de Dios. Génesis, el origen del pueblo. Éxodo, la redención del pueblo. Levítico, la santificación de ese pueblo. ¿Están viendo cómo va la historia? Un día surge un pueblo, un día ese pueblo tiene que ser rescatado, redimido. Y cuando Dios lo rescata, lo que intenta ahora es santificarlo. A lo que procede después de rescatarlo es santificarlo. ¿No es esto también parte del plan de la salvación? En algún momento tú y yo tuvimos un origen como seres humanos, ¿verdad? Nacimos, llegamos a existir, pero aparece Cristo en nuestra vida y nos redime, pero no nos deja allí, como sería el concepto de muchísimos cristianos evangélicos. Ya, una vez salvo, siempre salvo, Dios me salvó y se acabó la historia, soy feliz y canto aleluya y grito y bailo o simplemente canto y alabo a Dios, pero ahí no se acaba el trabajo, no se acaba la historia. La historia continúa ahora con la regeneración de ese individuo rescatado, de ese hombre y mujer rescatados, ahora la regeneración que llamamos, o la Biblia llama, santificación. Santificación. El libro de Números, ¿qué cuenta entonces? Decíamos hace rato que el libro de Números nos va a hablar mucho del peregrinaje, ¿no? De ese pueblo que va caminando por el desierto. 38 años abarca el libro de Números. Bueno, el libro de Números nos habla de la peregrinación, pero no es un camino sin rumbo, no es un camino que nunca se va a acabar, no es un caminar y caminar, aunque seguramente para muchos de ellos sí lo fue, porque recuerden que la mayoría de ellos no entraron, no llegaron al destino final. Por su rebeldía y todo esto, los únicos mayores de edad que entraron a Canaán fueron Josué y Caleb. Bueno, entonces la peregrinación, pero con un destino. Por eso es que números nos permite tomar varias de sus historias, de sus relatos, desde una perspectiva que hace un paralelo con el camino que nosotros llevamos también hacia Canaán celestial. Que mientras vamos caminando por el desierto de esta vida, el desierto del pecado, nosotros también vamos buscando llegar a Canaán celestial y podemos tener las mismas caídas que ellos y debemos tener cuidado de no cometer esas caídas o no tener esas mismas equivocaciones. ¿Se acuerdan cómo lo dice en Corintios el apóstol Pablo? Todo eso se nos fue contado, lo que dicen nuestras palabras, para que nosotros aprendamos y no nos pase lo mismo. Lean allí 1 Corintios capítulo 10 con calma, ¿verdad? Todo esto se nos fue dado como un ejemplo para que no nos ocurra lo mismo. Bueno, entonces, como el Nuevo Testamento así nos dice que ese libro se puede usar de esa manera, por eso lo usamos así. No es que tengamos que buscar los paralelismos simplemente porque se nos ocurre en la imaginación. No, tenemos una base bíblica para encontrar que hay una relación entre el camino de ellos hacia Canaán y nuestro camino hacia la otra Canaán, porque el Nuevo Testamento habla de Canaán celestial. ¿Ok? Bueno, entonces llevamos 4 partes de la historia. ¿Cuál es la primera? Génesis, origen. Éxodo, redención. Levítico, santificación. Pero, pero empiezas a caminar. No te santificas para quedarte aquí, aunque los hermanos testigos de Jehová dicen que sí, ¿verdad? El paraíso de Dios aquí en la tierra, allá ellos. No, nosotros nos estamos santificando, Dios nos está santificando para ir a Canaán, ¿ok? Bueno, y entonces el número 5, ¿cuál es? Deuteronomio, ¿qué viene siendo? Un repaso, un repaso. Por lo tanto, si es un repaso es porque Dios sigue instruyendo a su pueblo. Deuteronomio es la instrucción o la confirmación de esa instrucción, la repetición de esa instrucción para el pueblo. Porque la instrucción empieza desde Génesis y se da de manera ya más específica con los israelitas en el Éxodo, ¿no? En el libro de Éxodo, cuando le da la ley, le da los mandamientos, hace el pacto, Éxodo 19, 20, 21. Esa sección tiene mucho que ver con la instrucción.
pero es el Deuteronomio donde se repasa porque el pueblo va a entrar a Canaán. Va a entrar a Canaán y, como decíamos hace un momento, ya hay muchos allí que eran muy chicos o nacieron en el desierto, eran muy chicos cuando se dio lo del Éxodo 20 o ni siquiera habían nacido. Entonces, esta es una segunda generación a la que Moisés le repite la instrucción, Dios le inspira a repetir la instrucción, por eso se llama Deuteronomio, así le pusieron los griegos, luego estudiamos más de eso, estudiaremos más de eso, y ese nombre entonces implica que se entiende que este libro habla de algo que ya sabía el pueblo o que ya se le había dicho al pueblo, pero que ahora por las mismas condiciones que repito, hay gente nueva, diferentes circunstancias, se le repite la instrucción al pueblo. ¿Tiene esto que ver otra vez con nosotros? ¿Sí? Porque si un día nosotros llegamos a la existencia, Cristo nos redime, o Dios nos redime, luego empieza a santificarnos, nos dice camina, ve hacia adelante, ve hacia Canaán, es obvio que necesitamos recibir instrucción para ese viaje e irla incorporando a nuestra vida o vivirla continuamente, porque esa instrucción significa poner a Dios en primer lugar. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Jesucristo llevó al que le preguntaba Deuteronomio. ¿Se acuerdan? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6. Y amarás a tu Dios con todo tu corazón. Ah, no, yo sí lo amo. Sí, pero en Deuteronomio amar, y en el resto de la Biblia, pero especialmente en Deuteronomio, amar es obedecer. No se les olvide eso. Amar es obedecer. Por eso después de esto que estoy diciendo, y amarás a tu Dios. Primero la Shema, ¿no? Oye Israel, así se llama la Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a tu Dios con todo tu corazón. Pero en los siguientes versículos dice, y esto le enseñarás y repetirás a quienes, a tus hijos. Vas a instruir a tus hijos para que ellos lo obedezcan siempre. Y las atarás por señales en tu frente y en tu mano. Hay que pensar en ello y practicarlo, hay que hacerlo. El amor no es un sentimiento ni en la Biblia ni en el cielo, y menos en Deuteronomio. El amor es obediencia que viene de escuchar a Dios, la instrucción de Dios. Si yo escucho la instrucción, no la oigo nada más, la escucho. Entonces lo amo y obedezco. La obediencia es el resultado del amor a la luz de Deuteronomio. Aquí está la vida cristiana, ¿se dan cuenta? Yo creo que de aquí podemos encontrar cosas útiles para nosotros mismos y para la hora de que queramos hacer algún sermón, algún tema. ¿Lo podemos repetir? Génesis es el origen del pueblo de Dios. Éxodo es la redención de ese pueblo. Levítico es la santificación de ese pueblo. Números es la peregrinación de ese pueblo con un destino, por supuesto. Y entonces, número 5, ese pueblo es instruido para que le vaya bien, para que ponga en práctica lo que dice que hace. ¿Y qué es lo que dice que hace? Que ama a Dios, que quiere estar con Él, que quiere seguir sus huellas, sus pisadas. Bueno, ese pueblo entonces necesita practicar la instrucción de Dios. Aquí hay muchas implicaciones a nivel pastoral, a nivel personal, a nivel eclesiástico, pero ahorita solamente vemos el concepto como tal a la luz de este cuadrito. ¿Quieres contar una historia con Pentateuco? Aquí tienes 5 partes que cuenta esa historia, o 5 secciones de esa historia. Úsalas, aprovechalas, ¿está bien? Por el momento vamos a quedarnos aquí y para el día miércoles, primeramente Dios, ya veremos algunas aplicaciones o avanzaremos un poco más sobre esto. Muchas gracias compañeros, cuídense mucho. Nos vemos primeramente Dios el día miércoles.